En las gélidas aguas del Atlántico Norte, el 24 de mayo de 1941, un estruendo estremeció a la Royal Navy. Tras apenas 8 minutos de combate, el HMS Hood, orgullo de la flota británica, explotó y se partió en dos, llevándose consigo a 1.416 marinos. Solo 3 sobrevivieron. El responsable era el acorazado alemán Bismarck, en su primera misión de combate. En Londres, Winston Churchill, con el rostro endurecido por la ira, pronunció 6 palabras que se convertirían en orden de guerra: «Hundid al Bismarck a toda costa». En cuestión de horas, se puso en marcha la mayor cacería naval de la historia. 6 acorazados, 2 portaaviones, 13 cruceros y 21 destructores se lanzaron a la persecución. El gigante alemán, con sus 50.000 toneladas y 8 cañones de 380 milímetros, se dirigía hacia la Francia ocupada con la mayor armada del mundo, pisándole los talones. La historia del Bismarck comienza el 14 de febrero de 1939 en Hamburgo. Bajo un viento helado en el río Elba, miles de obreros, oficiales y dignatarios se reunieron en los astilleros Blohm y Voss. Allí, el casco colosal del nuevo orgullo de la Kriegsmarine estaba listo para deslizarse al agua tras casi 3 años de construcción. Dorothy von Lobenfeld, nieta de Otto von Bismarck, rompió una botella de champán contra la proa, dando oficialmente su nombre al acorazado. Adolf Hitler, presente en la ceremonia, pronunció un breve discurso que lo presentó como símbolo del poder naval alemán. Aunque declarado respetuoso con los tratados navales, su desplazamiento real superaba las 50.000 toneladas, muy por encima del límite de 35.000. Medía 251 metros de eslora, 36 de manga y tenía una autonomía de más de 18.000 kilómetros, cifras que lo situaban en la élite de la ingeniería naval de la época. El Bismarck fue comisionado el 24 de agosto de 1940 bajo el mando del capitán zur See Ernst Lindemann, un oficial disciplinado y respetado, al frente de 2.092 tripulantes. La urgencia de Hitler y del alto mando de la Kriegsmarine por ponerlo en servicio chocó con la realidad. Pruebas iniciales revelaron que maniobrar solo con motores era difícil, obligando a un uso constante del timón. A esto se sumaron retrasos imprevistos, un accidente en el canal de Kiel, vías fluviales heladas y puertos saturados. El buque pasó semanas atrapado, mientras Lindemann observaba con frustración el tiempo perdido. Para cuando estuvo listo para el combate, a mediados de 1941, la estrategia alemana en el Atlántico estaba debilitada. El Scharnhorst y el Gneisenau estaban averiados en Brest, y el Tirpitz, buque gemelo del Bismarck, aún no estaba operativo. La operación Rheinübung, primera misión del Bismarck, fue concebida para romper el bloqueo británico y atacar el comercio marítimo aliado. El plan, aprobado por el gran almirante Erich Raeder, exigía evitar enfrentamientos directos con grandes unidades británicas, reunirse con buques de suministro previamente posicionados y atacar rutas mercantes sin restricciones. El almirante Günther Lütjens, al mando de la misión, prefería esperar refuerzos, pero Berlín ya había decidido. El Bismarck zarparía sin importar las circunstancias. El 18 de mayo de 1941, bajo cielos grises en Gotenhafen, partió escoltado por el crucero pesado Prinz Eugen y 3 destructores. La ruta no sería por el estrecho de la Mancha, demasiado expuesto, sino por el norte de Noruega, aprovechando mal tiempo y noches largas para cruzar el estrecho de Dinamarca hacia el Atlántico abierto. El 20 de mayo, la formación atravesó el estrecho de Kattegat, pero fue detectada por el crucero sueco Gotland, que transmitió el avistamiento a Estocolmo. Esa información, filtrada a Londres, alertó a la Royal Navy. Al día siguiente, un reconocimiento aéreo británico en un Supermarine Spitfire, pilotado por Michael Suckling, fotografió claramente al Bismarck y al Prinz Eugen. La alarma fue inmediata. El almirante John Toby activó a la flota del Atlántico, enviando al Hood, al Prince of Wales y 6 destructores desde Islandia para interceptarlos. Esa misma noche, el Prinz Eugen repostó combustible del petrolero Böhme.
pero el Bismarck, por decisión de Lutyens, no lo hizo. Era una muestra de exceso de confianza que pronto tendría consecuencias graves. Sin reabastecer, su autonomía quedaba comprometida antes incluso de entrar en combate. La mañana del 22 de mayo, el Atlántico se mostraba gris y despiadado. Los 3 destructores que escoltaban al Bismarck y al Prinz Eugen dieron la vuelta. Su autonomía era insuficiente para internarse más en mar abierto. Desde ese instante, ambos buques alemanes navegarían solos, con el riesgo de enfrentarse a toda la Royal Navy sin apoyo cercano. El clima se tornaba hostil. Bancos de niebla espesos ocultaban el horizonte, y el oleaje golpeaba las bordas con violencia. Lutyens, hombre calculador, consideró aquello una ventaja estratégica. Menos ojos británicos vigilando sus movimientos. Pero a bordo, la tensión era tangible. Los artilleros repasaban ajustes de puntería, los vigías oteaban entre la bruma, los torpederos revisaban compartimentos y los ingenieros, enfundados en ropa impermeable, vigilaban sin descanso las plantas de propulsión. Todos sabían que, en aguas tan inhóspitas, cualquier fallo mecánico podía convertir la misión en una condena de acero y sal. El 23 de mayo, con los motores rugiendo a 27 nudos, el Bismarck penetró en el estrecho de Dinamarca, un corredor helado plagado de icebergs a la deriva. La visibilidad era escasa. Enormes bloques de hielo emergían de la niebla, forzando maniobras bruscas. A las 19 horas 22 minutos, el radar alemán detectó un contacto. El crucero británico Suffolk, a más de 40 kilómetros, ya transmitía su posición a la Royal Navy. Poco después apareció el Norfolk, acercándose demasiado. El Bismarck reaccionó con la violencia de un depredador. 5 salvas de 380 milímetros tronaron desde sus torretas, y 3 proyectiles cayeron cerca de su blanco, levantando columnas de agua que obligaron al crucero a ocultarse tras una pantalla de humo. Sin embargo, el retroceso de la batería principal dañó el propio radar del Bismarck, dejando a la formación parcialmente ciega. Lutyens ordenó al Prinz Eugen tomar la delantera como los ojos del escuadrón. Esa noche, bajo un cielo cubierto y sin luna, comenzó un juego mortal de maniobras. Lutyens intentó una emboscada, ejecutando un giro de 180 grados para sorprender a los cruceros británicos, pero el radar del Suffolk detectó el cambio de rumbo y frustró la táctica. Durante horas, ambos bandos maniobraron en silencio, siempre separados por la niebla y el rugido del mar. Las horas previas al amanecer del 24 de mayo transcurrieron entre cambios de velocidad y rumbo, buscando ventaja sin delatarse demasiado. A las 5:52, los vigías alemanes divisaron columnas de humo en el horizonte. Eran el HMS Hood y el HMS Prince of Wales, que finalmente habían interceptado a la formación alemana. Holland, consciente de la amenaza, dio la orden de abrir fuego de inmediato. El estrecho de Dinamarca se convirtió en segundos en un campo de batalla. El Hood, buque insignia británico, apuntó sus cañones hacia el Prinz Eugen, confundiéndolo con el Bismarck por su silueta. El Prince of Wales, en cambio, centró su artillería en el acorazado alemán. Los británicos avanzaban de frente, lo que les permitía usar solo su batería delantera, mientras que los alemanes, con su posición en banda, podían disparar con todas sus torretas principales. Holland ordenó un giro a babor para activar la batería trasera del Hood y corregir la desventaja táctica, pero ya era tarde. El Prinz Eugen había alcanzado al Hood provocando un incendio, y los artilleros del Bismarck afinaban su puntería. La combinación de precisión y volumen de fuego germano comenzaba a inclinar el equilibrio del combate hacia el lado alemán. A las 6 de la mañana, un proyectil de 380 milímetros del Bismarck encontró el punto débil del Hood. Penetró su cubierta, atravesó blindajes y alcanzó la Santa Bárbara de popa, donde se almacenaban toneladas de pólvora y proyectiles. La detonación fue instantánea y devastadora. Una columna de fuego y humo envolvió el buque, que se partió en dos y comenzó a hundirse rápidamente. En menos de 8 minutos, desde el primer disparo, el orgullo de la Royal Navy desapareció bajo las olas. El Prince of Wales, ahora solo,
recibió impactos que inutilizaron parte de su artillería, aunque logró colocar algunos proyectiles sobre el Bismarck, uno de los cuales dañó su proa y provocó una fuga de combustible. Lütjens decidió no perseguirlo, consciente de que prolongar la batalla en esas aguas aumentaba el riesgo de enfrentarse a fuerzas superiores. El combate había sido un triunfo táctico, pero el Bismarck ya estaba herido y marcado por una estela que delataría su rumbo. Tras la batalla del Estrecho de Dinamarca, el Atlántico se tragó los restos del Hood y dejó al Bismarck navegando victorioso, pero herido. La vía de agua en la proa provocaba una entrada constante de agua que comprometía su velocidad máxima y forzaba a redistribuir combustible para mantener el equilibrio. Peor aún, un proyectil británico había contaminado uno de los tanques, dejando una estela de petróleo visible a kilómetros. Lütjens sabía que, en el Atlántico, esa huella era una sentencia de muerte. Cualquier avión de patrulla o buque podía seguirla. En Londres, Churchill, al conocer el hundimiento del Hood, reafirmó su orden: hundid al Bismarck a toda costa. En cuestión de horas, la Royal Navy movilizó todo lo disponible, desde acorazados veteranos de la Primera Guerra Mundial hasta portaaviones y cruceros ligeros, convergiendo desde todas direcciones hacia el rastro de petróleo que se extendía tras el gigante alemán. Mientras los británicos reorganizaban su cacería, Lütjens mantenía el rumbo sur, buscando alcanzar la seguridad de Brest, en la Francia ocupada, donde esperaba encontrar reparación y escolta de la Luftwaffe. Su plan incluía atravesar la peligrosa bahía de Vizcaya, zona donde submarinos U-Boot se desplegarían para protegerlo. El gran almirante Karl Donitz movilizó 5 sumergibles hacia el sur de Groenlandia para interceptar a los perseguidores y otros hacia la costa francesa. Sin embargo, la Royal Navy tenía ventaja. El Suffolk y el Norfolk mantenían contacto a distancia segura gracias a su radar, mientras el Prince of Wales, aunque dañado, intentaba unirse de nuevo a la sombra de la persecución. El Bismarck avanzaba a 21 nudos, pero el Atlántico empezaba a cerrarse sobre él como una trampa de acero. La tarde del 24 de mayo, bajo lluvia y mar agitado, un escuadrón de biplanos torpederos Swordfish del portaaviones HMS Victorious localizó al Bismarck. Eran aparatos lentos y anticuados, pero su tripulación estaba entrenada para atacar en condiciones adversas. Liderados por el teniente comandante Eugene Esmonde, se lanzaron a través de una cortina de fuego antiaéreo. El cielo se llenó de trazadoras y explosiones, pero los Swordfish volaron a ras de ola para evadir la defensa. Uno de sus torpedos impactó contra el cinturón blindado del Bismarck. El golpe fue brutal, levantando una columna de agua, aunque el daño estructural fue mínimo. Lütjens, consciente de que la Royal Navy ya sabía su posición, cambió rumbo hacia el sur, intentando despistar a los perseguidores en la inmensidad del Atlántico. Por unas horas, la táctica funcionó. Algunas fuerzas británicas, creyendo que el Bismarck regresaba a Noruega, viraron en dirección equivocada. Sin embargo, esa misma noche, Lütjens rompió el silencio de radio para enviar un extenso informe a Berlín detallando su situación y su destino probable. Saint-Nazaire. Fue un error fatal. Las estaciones de escucha británicas interceptaron la transmisión y, mediante triangulación, localizaron su posición exacta. El almirante Tovey ajustó el plan de persecución, ordenando a la Fuerza H, al mando del almirante James Somerville, interceptar desde el sur con el portaaviones Ark Royal y el crucero de batalla Renown. El cerco se estrechaba. Al Bismarck le quedaban poco más de 100 millas para ponerse bajo cobertura aérea alemana, pero cada hora era una cuenta atrás hacia el enfrentamiento final. La mañana del 26 de mayo, un hidroavión Catalina de patrulla, tras horas de vuelo sobre mar encrespado, avistó la silueta del Bismarck y su estela de petróleo. El reporte llegó de inmediato a la flota británica. A las 14:50, el Ark Royal lanzó una primera oleada de Swordfish, pero la coordinación falló. Confundieron al crucero HMS Sheffield con el objetivo y lanzaron torpedos magnéticos defectuosos que no explotaron o detonaron contra el mar. Aprendida la lección,
el portaaviones armó una segunda oleada con torpedos de contacto. Esa tarde, bajo lluvia intensa y con el viento desgarrando las olas, los biplanos se lanzaron contra el acorazado alemán. A las 21:05, uno de esos torpedos impactó en la popa, inutilizando el timón. De repente, el acorazado más temido del Atlántico estaba condenado a describir círculos, incapaz de huir en línea recta. La cacería estaba a punto de concluir. La noche del 26 al 27 de mayo cayó como un telón de acero sobre el Atlántico. Con el timón trabado a estribor, el Bismarck describía amplios virajes, vulnerable a ataques por sectores. La cuarta flotilla de destructores del capitán Philip Vian, HMS Cossack, Maori, Sikh, Zulu y el polaco ORP Piorun, se acercó entre chubascos y visibilidad intermitente. Su misión no era destruir, sino desgastar, hostigar, forzar maniobras, privar de descanso a las dotaciones y mantener contacto hasta el amanecer. En ráfagas, los destructores lanzaron bengalas y torpedos a intervalos, aproximándose por distintos rumbos antes de desaparecer tras pantallas de humo. El mar grueso anuló varias soluciones de tiro. La artillería alemana respondió con precisión helada, pero el fuego nocturno rara vez fue concluyente. Aún sin impactos decisivos, el cerco psicológico estaba tendido, y con cada hora la ventaja pasaba a los británicos. Bajo la lluvia oblicua, los equipos de control de averías del Bismarck trabajaron con ferocidad metódica. Intentaron liberar el timón atascado desde el interior y por cubierta, mientras buzos de a bordo se preparaban para una intervención imposible en aquellas aguas heladas. El oleaje barría popa y hacía peligroso cualquier trabajo sostenido. Cada apertura de mamparo suponía riesgo de inundación. Los ingenieros buscaron gobernar con las hélices, variando revoluciones entre babor y estribor para forzar un rumbo aproximado, pero la mar y el timón trabado imponían su ley. En un gesto de despeje de riesgos, la tripulación arrojó por la borda el hidroavión Arado 196. Con la catapulta dañada, mantener combustible y munición en cubierta era una invitación al desastre. El acorazado mantenía su dignidad de acero, pero la ventana para escapar se hacía irreal. Cerca de la medianoche, el ORP Piorun emergió de la cortina de lluvia, y con las luces encendidas un instante para afirmar su bandera, desafió al gigante con fuego de hostigamiento. Su audacia no buscaba hundir, sino recordar que el Bismarck ya no dictaba el combate. Las respuestas alemanas rasgaron la oscuridad, pero los destructores, fieles al plan, se retiraban y volvían por turnos, rotando ataques para impedir el descanso en la nave alemana. En el interior, la fatiga pesaba como plomo, ojos irritados por el humo, nervios tensos por cada bengala, músculos agarrotados por el frío. Aún así, las dotaciones alemanas sostuvieron su disciplina. Cerraron vías de agua, reforzaron mamparos, apuntalaron líneas de transmisión y mantuvieron presión en calderas. Resistir esa noche equivalía a ganar tiempo, pero el amanecer traería cañones más pesados. Con las primeras luces del 27 de mayo, el viento roló del noroeste y la bruma se levantó lo suficiente para definir siluetas. Hacia las 8:47, el HMS Rodney rompió el silencio con su batería de 406 milímetros, seguido por el King George V. El Norfolk y más tarde el Dorsetshire cerrarían el anillo. El Bismarck contestó, pero su imposibilidad de mantener rumbo estable arruinaba soluciones de tiro. Cada variación de rumbo desplazaba las miras y obligaba a recalcular en segundos. El Rodney, con libertad para acercarse, acortó distancias a un rango impropio entre acorazados, buscando la demolición por volumen de fuego. Columnas de agua y fragmentos de acero envolvieron la superestructura alemana. Los primeros impactos británicos desbarataron telémetros y directores de tiro. La puntería germana, privada de ojos, comenzó a ceder ante la aritmética implacable de dos baterías principales concentradas. El castigo se volvió metódico. Proyectiles de gran calibre arrancaron placas, incendiaron pañoles secundarios y silenciaron, una a una, las torretas delanteras. Con el control de tiro principal arrasado,
Los puestos alternos apenas sostuvieron ráfagas discontinuas antes de quedar cegados por humo y metralla. El King George V, desde mayor distancia, machacó cubiertas con fuego en caída, mientras el Rodney trituraba costados y superestructura a quemarropa. La artillería secundaria británica y los 203 milímetros de los cruceros sumaron impactos que convirtieron pasillos en laberintos de chispas y vapor. Sin gobierno, sin directores, con comunicaciones internas fragmentadas y la mar entrando por popa, el Bismarck quedó reducido a un cascarón combativo por pura inercia. No era rendición, era la obstinación final de un buque que, aún cercado, se negaba a hundirse sin responder hasta el último aliento de acero. A las 9:15, el Bismarck estaba ya destrozado en su parte superior. El puente de mando, antes centro de control y estrategia, era ahora una masa retorcida de acero y humo. La plana mayor había caído casi por completo. El capitán Ernst Lindemann yacía entre los muertos, mientras oficiales de menor rango intentaban coordinar lo que quedaba de la defensa. En las cubiertas bajas, el calor de los incendios se mezclaba con el frío del agua que entraba a raudales. Cada compartimento cerrado era una prisión. Cada mamparo abierto, una invitación a que el Atlántico reclamara más espacio. Pese a la devastación, algunas piezas secundarias aún respondían, lanzando salvas aisladas contra siluetas británicas que se perfilaban entre el humo. Eran disparos más simbólicos que efectivos, un gesto de resistencia contra un enemigo que ya había ganado la batalla material. A medida que avanzaba la mañana, el fuego británico se concentró en zonas vitales. El Rodney, en un inusual combate a corta distancia para su clase, apuntaba a los costados de popa, buscando abrir vías de agua que aceleraran el hundimiento. El rey Jorge V mantenía presión desde un ángulo opuesto, forzando al Bismarck a dividir su ya mínima capacidad de respuesta. Los impactos destrozaban montajes de cañones secundarios, abatían antenas y arrancaban balsas salvavidas, privando a la tripulación de opciones de escape. El interior del buque se convirtió en un laberinto de humo tóxico y chispas, donde marineros alemanes se movían a tientas, con linternas y máscaras improvisadas para intentar salvar compañeros atrapados. Cada minuto era un pulso directo contra la muerte, entre explosiones que sacudían la estructura entera. Hacia las 9:30, el oficial de ingeniería, Hans-Georg Jessen, reconoció que la situación era irreversible. Los sistemas de bombeo no podían con el volumen de agua, y las calderas comenzaban a apagarse por inundación. La orden de preparar el autohundimiento circuló por voz entre compartimentos, ya que la comunicación por cable estaba cortada. Equipos designados comenzaron a colocar cargas de demolición en puntos clave, mientras otros abrían válvulas para inundar intencionadamente los compartimentos de flotación. Era un procedimiento entrenado, pero hacerlo bajo fuego enemigo lo volvía una coreografía caótica y mortal. En las cubiertas, algunos marineros se resistían a abandonar sus puestos, disparando hasta que el calor y el humo los obligaban a ceder terreno. El Bismarck, aunque prácticamente silenciado, seguía siendo un objetivo. El Rodney redujo aún más la distancia, situándose a menos de 3.000 yardas, y continuó disparando andanada tras andanada contra una superestructura ya inexistente. El rey Jorge V mantenía fuego en picado, asegurando que ninguna torreta quedara operativa. Los cruceros Norfolk y Dorsetshire se sumaron con artillería de 203 milímetros, haciendo llover proyectiles que atravesaban cubiertas y mamparos. En ese momento, la prioridad británica no era solo hundir, sino neutralizar completamente la capacidad de combate alemana. En las entrañas del Bismarck, las cargas de autohundimiento estaban listas. Los hombres que las colocaron sabían que, cuando detonaran, sería el final no solo del buque, sino de su propia historia personal. A las 10:20, con las municiones de gran calibre británicas escaseando, el almirante Tobey ordenó reducir el fuego y ceder el golpe final a los torpedos del Dorsetshire. 2 proyectiles submarinos impactaron en el costado de estribor, seguidos de un tercero en babor. La escora aumentó drásticamente y la popa comenzó a hundirse. A las 10:35, el Atlántico reclamaba al gigante, inclinándolo cada vez más,
El agua engullía torretas, mástiles y chimeneas. A las 10:40, el Bismarck se volcó y desapareció bajo las olas. En apenas 106 minutos de combate final, la Royal Navy había disparado cerca de 2.800 proyectiles, sellando el destino del buque más temido de la Kriegsmarine. El silencio que siguió fue roto solo por el rugido del mar y el crujido de los buques británicos al reducir velocidad. En la estela del hundimiento, las aguas del Atlántico quedaron cubiertas de restos. Fragmentos de acero, madera astillada, balsas destrozadas y cuerpos flotando entre manchas de combustible. El crucero Dorsetshire y el destructor Maori iniciaron maniobras de rescate, bajando redes y botes para recoger supervivientes. Los británicos sabían que cada minuto contaba. Las aguas estaban heladas y las probabilidades de sobrevivir más de 30 minutos eran mínimas. Hombres exhaustos, algunos heridos de gravedad, se aferraban a restos de eslora o cuerdas lanzadas desde cubierta. Entre ellos había jóvenes marineros que apenas habían cumplido los 20 años y veteranos con décadas de servicio. El oleaje dificultaba las maniobras y los rescatistas se movían rápido, conscientes de que la amenaza de submarinos enemigos acechaba bajo la superficie. Apenas habían pasado 40 minutos desde el inicio del rescate cuando un vigía del Dorsetshire informó de un presunto periscopio en el horizonte. La orden fue inmediata: interrumpir la operación y alejarse a máxima velocidad. Muchos de los que aún flotaban en el agua quedaron atrás, elevando los brazos en un gesto desesperado que pronto se perdió en la distancia. Entre los rescatados, el guardiamarina británico Joe Brooks relató más tarde cómo saltó al agua para ayudar a un marino alemán sin brazos que, aferrándose con los dientes a una cuerda, luchaba por mantenerse a flote. Brooks casi pierde la vida cuando el crucero maniobró para retirarse, pero logró subir a bordo con su rescatado. En total, los británicos salvaron a 110 alemanes antes de abandonar la zona. Horas después, el U-74 emergió en medio del oleaje, guiado por señales de supervivientes. Recogió a 3 hombres que se aferraban a una balsa improvisada, exhaustos pero vivos. Poco después, el buque meteorológico alemán Sachsenwald rescató a otros 2. Sin embargo, la mayoría de los tripulantes desaparecieron sin dejar rastro. El crucero español Canarias, enviado en misión de ayuda humanitaria, llegó demasiado tarde. No halló señales de vida, solo restos dispersos. De los más de 2.200 hombres que habían zarpado a bordo del Bismarck, apenas 114 volvieron con vida. El resto quedó para siempre en el lecho marino, donde el acorazado reposaría como tumba de guerra. La noticia del desastre se propagó por Alemania, golpeando la moral de la Kriegsmarine y del propio pueblo alemán. En Berlín, la propaganda nazi transformó la derrota en una narrativa de heroísmo. Joseph Goebbels presentó la batalla como una lucha desigual, destacando la resistencia del Bismarck contra una flota abrumadora. La prensa hablaba de hazaña histórica y sacrificio supremo, mientras ocultaba detalles como el fallo en repostar o la vulnerabilidad del timón. Para la Royal Navy, la destrucción del Bismarck fue un triunfo estratégico y moral. Vengaba la pérdida del Hood y eliminaba la amenaza más seria contra sus rutas de abastecimiento en el Atlántico. La operación se convirtió en ejemplo de coordinación entre inteligencia, aviación naval y superficie, reforzando la moral británica en un momento crítico de la guerra. El Atlántico, por unos días, fue testigo de cómo la voluntad política podía moldear el curso de una campaña naval. El hundimiento del Bismarck dejó lecciones para todas las marinas del mundo. Mostró que incluso un acorazado moderno y fuertemente blindado podía ser vulnerable si era aislado y acosado de forma coordinada. La integración del radar, la aviación embarcada y la guerra de superficie resultó decisiva. Los biplanos Swordfish, obsoletos sobre el papel, habían demostrado que la maniobrabilidad y el factor sorpresa podían derrotar la velocidad y la potencia bruta. La Kriegsmarine, tras esta pérdida, limitó sus operaciones de superficie en el Atlántico, apostando cada vez más por la guerra submarina. La Royal Navy, en cambio,
reforzó su doctrina combinada y aceleró la modernización de su flota, aprendiendo que la información y el control del mar eran tan importantes como la potencia de fuego. Tras su hundimiento, el Bismarck se convirtió en un mito naval inmediato. Su nombre pasó de parte de guerra a leyenda debatida en aulas, libros y archivos, donde se reexaminaron decisiones, riesgos y consecuencias. Críticos de Günther Lutyens insistieron en su negativa a repostar antes de irrumpir en el Atlántico, una decisión que redujo opciones cuando la Royal Navy cerró el cerco. Otros subrayaron el impacto en la proa del Príncipe de Gales y la fuga de combustible como el hilo de aceite que delató su rumbo durante días. También afloraron cuestionamientos sobre el empleo del Prinz Eugen como ojos tras el daño del radar del Bismarck y sobre la temeraria decisión de romper el silencio radio para informar a Berlín. En la posguerra, testimonios de supervivientes pintaron un cuadro complejo: profesionalidad férrea, disciplina en medio del caos, frustración por averías críticas y una amarga certeza de que la cobertura aérea alemana llegaría demasiado tarde. Así, el Bismarck trascendió la crónica táctica: audacia sin logística y potencia sin combustible, orgullo vencido por el tiempo ya. En el Reino Unido, la caza y destrucción del Bismarck se celebró como una gesta de coordinación sin precedentes. Las academias navales la estudiaron como ejemplo de guerra en red antes de que existiera el término: inteligencia de señales que triangula una transmisión, cruceros con radar manteniendo contacto, portaaviones lanzando biplanos y acorazados rematando a corta distancia. El almirante John Tobey equilibró prudencia, administrando combustible y tiempos de sus unidades por perder el contacto. La Royal Air Force aportó ojos adicionales sobre el Atlántico. Para los marineros que vieron partir al Huden II, la victoria fue reparación y herida. Vengó la pérdida, pero fijó para siempre la imagen del orgullo hundido. La operación reforzó lecciones clave. La mar no perdona errores. La información superior puede anular ventajas de blindaje, y la persistencia crea oportunidades tácticas. Al terminar la campaña, la Royal Navy no solo había salvado rutas vitales, había demostrado que paciencia, sensores y aviación embarcada podían doblegar a un coloso. En 1989, el oceanógrafo Robert Ballard localizó el pecio del Bismarck a casi 4.800 metros de profundidad, en un valle abisal al oeste de Brest. La búsqueda combinó mapas batimétricos, sonar de barrido lateral y vehículos remotos capaces de operar en oscuridad perpetua. Las cámaras revelaron un casco sorprendentemente íntegro, escorado y asentado en el fondo, con la proa hundida en sedimentos. La superestructura, arrancada por impactos y fuerzas hidrodinámicas durante el descenso, yace dispersa a cientos de metros, como huellas congeladas del duelo final. Las torretas principales aparecen desplazadas. Los boquetes y deformaciones encubiertas hablan de penetraciones masivas y del fuego en caída británico. No hubo explosión catastrófica del Pañol. El relato del naufragio es más sutil. Secuencia de impactos, pérdidas de energía, inundaciones progresivas y, finalmente, órdenes de autohundimiento. El hallazgo cerró décadas de conjeturas, aportando evidencia directa y un lugar de memoria bajo un océano que, por fin, ofrecía respuestas en silencio. Fue tratado con respeto, sin expolio. Mas, el hallazgo reavivó la pregunta esencial: ¿fue el Bismarck hundido por el fuego británico o por la mano de su tripulación? Los análisis de estructura y la distribución de restos sugieren una respuesta compuesta. La artillería enemiga desmanteló sensores, directores de tiro y superestructura, cegando al buque y reduciendo su potencia hasta la impotencia. A la vez, el casco principal conservó integridad suficiente como para que el fin llegara por una combinación de impactos, inundaciones progresivas y el autohundimiento ordenado para evitar captura. Historiadores británicos replicaron que, incluso sin cargas, el volumen de fuego y los torpedos habrían provocado el mismo desenlace. La evidencia del pecio respalda un colapso por etapas más que una explosión fatal. La controversia, lejos de agotarse, enriqueció el estudio del combate final.
cómo influyen rumbo forzado, mar gruesa, pérdida de energía y caída de comunicaciones en la capacidad de supervivencia de un acorazado moderno. ¿Qué papel juega la doctrina cuando la tecnología que lo sostiene ha sido arrancada a golpes? Y la voz final. Con el tiempo, el Bismarck quedó como símbolo poliédrico. En Alemania evoca excelencia técnica, el coraje de sus dotaciones y, a la vez, los límites de una estrategia de superficie sin cobertura aérea suficiente ni logística flexible. En el Reino Unido, se recuerda como victoria forjada por paciencia, información y golpes sucesivos aplicados con frialdad operativa, una respuesta que reafirmó la fe en la Royal Navy en meses decisivos. Su estela cultural es amplia. Novelas, películas, canciones y museos lo usan para hablar de orgullo, dolor y aprendizaje. En maquetas, placas y recorridos de museos se explica el duelo con el Hood, la persecución y el remate bajo lluvia y mar gruesa. Cada elemento cristaliza lecciones. El radar como igualador, la aviación embarcada como brazo decisivo, el combustible como talón de Aquiles y la importancia de la persistencia. Bajo el Atlántico, el pecio reposa como cápsula del tiempo y tumba de guerra. En la superficie, su relato sigue navegando, recordando que la superioridad no es un estado, sino una ventaja que se gana y se pierde cada día. En los archivos de la Kriegsmarine, los informes sobre la última misión del Bismarck reflejan un tono sombrío y pragmático. Los analistas alemanes, revisando bitácoras y comunicaciones, identificaron errores que iban más allá de la potencia de fuego enemiga. La falta de repostaje antes de romper al Atlántico, la excesiva confianza en el blindaje y la subestimación de la capacidad británica para coordinar aire, mar y señales fueron señaladas como factores letales. Incluso se reconoció que, tras el impacto de un solo torpedo en el timón, el buque pasó de cazador a presa. Esta honestidad forzada por la derrota contrastaba con la propaganda oficial, que exaltaba la valentía de la tripulación sin admitir que la estructura de mando había sido cegada y aislada. La lección interna fue clara. Un acorazado, por formidable que sea, no es invulnerable sin una red de apoyo integral. El mito sobrevivió, pero también una advertencia que resonaría en la doctrina naval alemana. En paralelo, la Royal Navy utilizó la victoria para impulsar un cambio doctrinal. En conferencias y manuales, el caso del Bismarck se convirtió en ejemplo de cómo integrar múltiples armas y plataformas en un objetivo común. El uso de portaaviones como instrumentos ofensivos primarios, la flexibilidad de cruceros y destructores para mantener contacto constante y el valor de la inteligencia de señales fueron sistematizados como pilares de la guerra naval moderna. Los veteranos británicos relataban cómo la persecución fue una prueba de resistencia física y mental, con guardias interminables y mares inclementes. Los mandos insistían en que la operación no fue fruto de un golpe de suerte, sino de un encadenamiento de decisiones correctas mantenidas durante días. El triunfo, aunque celebrado, también sirvió para recordar que la siguiente batalla podría invertirse si se fallaba en la preparación o la coordinación. Décadas después, la imagen del Bismarck siguió inspirando estudios y debates. Universidades navales de todo el mundo analizaron su diseño, combinando elogios a la precisión alemana con advertencias sobre la rigidez estratégica. El caso ilustraba cómo la ingeniería de élite puede quedar anulada por vulnerabilidades logísticas o errores de oportunidad. Las discusiones se extendieron a temas de mando, la tensión entre obedecer órdenes estrictas y adaptarse a un entorno cambiante. Se exploró la psicología de sus oficiales, formados en la tradición de disciplina absoluta, frente a un adversario que actuaba con mayor flexibilidad. El hundimiento también alimentó comparaciones con otros colosos abatidos por medios aparentemente menores, reafirmando la idea de que el dominio del mar en el siglo XX ya no dependía solo del calibre de los cañones, sino de la capacidad de integrar múltiples dominios de combate. En la cultura popular, el Bismarck dejó una huella indeleble. Canciones como Sings de Bismarck y producciones cinematográficas transformaron la persecución en leyenda, a veces con licencias dramáticas que difieren de los informes históricos. Exhibiciones itinerantes llevaron maquetas y artefactos recuperados a museos de Europa y América,
presentando al acorazado como una mezcla de hazaña técnica y tragedia humana. Incluso en videojuegos y simuladores navales, su silueta imponente sigue siendo sinónimo de poder. Esta presencia cultural perpetúa una narrativa doble. Para algunos es símbolo de orgullo naval alemán. Para otros es recordatorio del ingenio británico y de la capacidad de convertir una desventaja inicial en victoria. En ambos casos, el Bismarck sigue navegando en la memoria colectiva, manteniendo vivo el debate sobre su significado real. Hoy, el Bismarck reposa en silencio, intacto en su dignidad metálica bajo kilómetros de agua. Las corrientes profundas acarician su casco, cubierto de vida marina, mientras la oscuridad perpetua lo protege del tiempo y de los hombres. Es tumba y monumento, testigo inmóvil de una era en la que el acero y el fuego definían imperios. Cada expedición que lo visita regresa con la misma impresión. La magnitud de la pérdida y la precisión de su construcción transmiten una mezcla de admiración y melancolía. Para marinos y estudiosos, es un recordatorio de que incluso las máquinas más formidables están atadas a las decisiones humanas que las conducen. Bajo el Atlántico Norte, el Bismarck descansa, no como trofeo, sino como capítulo eterno de la historia naval, donde la gloria y la tragedia comparten la misma cubierta. El origen del Bismarck no puede entenderse sin el viraje estratégico alemán previo a la guerra. Tras los límites impuestos por Versalles y el fallido Plan Z, la Kriegsmarine osciló entre una flota de decisión, al estilo Tirpitz, y una guerra de corso basada en velocidad y alcance. Bismarck encarnaba una síntesis ambigua, blindaje y calibre para choque decisivo, pero autonomía y electrónica para quebrar convoyes. Esa dualidad lo volvió extraordinario y a la vez vulnerable, una pieza única sin red de apoyo equivalente. La doctrina insistía en evitar choques innecesarios con fuerzas superiores y explotar vacíos del dispositivo enemigo. Sin embargo, la presión política por un golpe de efecto precipitó la salida. Cada página del expediente revela esa tensión. Ingeniería sin par amarrada a una estrategia que pedía sutileza y paciencia. Cuando la operación exigió sigilo absoluto, el gigante cruzó una cuerda floja donde un solo error, un avistamiento, una transmisión, un torpedo, podía inclinarlo del papel de cazador al de presa. Más allá del mito, la anatomía del Bismarck explica su resiliencia y su ocaso. Sus 8 SK-C-34 de 380 mm entregaban velocidad inicial altísima y proyectiles con excelentes coeficientes balísticos. Su Turtleback protegía corazones vitales contra trayectorias tensas, y su cinturón inclinado añadía robustez en combates a media distancia. El reparto de compartimentos, bombas y reservas de flotabilidad le permitió absorber castigos que habrían destrozado a otros. Pero esa misma arquitectura sufría frente a fuego en caída y golpes en extremos. El impacto inicial que abrió la proa, la vulnerabilidad del gobierno y la progresiva degradación de directores de tiro. El SeaTac le dio ojos en mala mar, hasta que el retroceso y la metralla cegaron antenas y telémetros. El equilibrio entre potencia bruta y sensores finos se quebró justo donde el Atlántico propina su prueba más dura, a gran distancia, con visibilidad traicionera y mar que impone su ley. El Atlántico Norte no fue telón de fondo, fue actor principal. Sus bancos de niebla desdibujaron siluetas, sus marejadas forzaron rumbos y ritmos, sus aguas heladas acortaron rescates a minutos. Icebergs a la deriva imponían márgenes de error mínimos. Cada viraje arrastraba toneladas de agua sobre cubiertas. Cada golpe de mar se colaba por huecos y dañaba electricidad. La estela de combustible, invisible en calma, se convirtió en firma luminosa bajo ciertos ángulos de luz. Esa herida visible permitió a hidroaviones Catalina y cruceros con radar imaginar un camino que sin ella habría sido pura conjetura. A la vez, el mal tiempo dio a Swordfish una ventaja paradójica. Volaban más lento que lo que las miras antiaéreas optimizadas esperaban, y el oleaje los escondía a ras de ola. En ese teatro inmenso, la meteorología fue brújula y cuchillo, salvavidas y verdugo,
decidiendo qué sensor veía y qué arma alcanzaba. La cadena de inteligencia que cercó al Bismarck fue un mosaico de piezas pequeñas que encajaron. Un crucero sueco neutral avista y reporta. Agregados navales transmiten fragmentos. Estaciones HFDF británicas triangulan emisiones. Cruceros con Type 284 y 286 sostienen el contacto a distancia. Un Catalina, agotando combustible, sella el hallazgo. No hubo un solo milagro de Ultra que resolviera la caza. Hubo disciplina de silencio radio roto en mal momento, escuchas atentas y un tejido de decisiones que minimizó azar. En paralelo, el B-Dienst alemán también oía a los británicos, pero su rendimiento en esa cacería no compensó la exposición del propio buque. La lección fue quirúrgica. En guerra oceánica, comunicar es exponerse. Ver sin ser visto exige sensores y autocontrol. Cuando Lütjens eligió informar en claro su situación y destino, la aguja del reloj se movió un salto hacia la derrota. La victoria británica también pendió de un hilo logístico. Tovey tuvo que administrar combustible con mano de relojero. Rodney abandonó escolta de convoy y consumía a zancadas su búnker. King George V calculaba rangos de tiro con la aguja del carburante en mente. Los destructores debían rotaban ataques no solo por táctica, sino por autonomía. El Ark Royal maniobraba contra viento y mar para lanzar Swordfish en el único hueco que permitía despegue y recuperación sin perder aviones por la borda. Ese ballet de tanques, distancias y temporizadores permitió sostener el cerco hasta el alba. La narrativa posterior privilegiará cañones y torpedos, pero sin la aritmética del combustible, la cacería se habría difuminado en la bruma. La guerra en el mar se gana tanto en escotillas de combustible y hojas de cálculo como en puestos de control de tiro. Separado tras el combate inicial, el Prinz Eugen siguió su propio hilo de guerra. Operó unos días como corsario solitario, hostigó rutas y luego, con averías y consumo al límite, buscó refugio en la Francia ocupada. Su supervivencia le dio un segundo acto. En 1942 cruzó el Canal de la Mancha junto a Scharnhorst y Gneisenau en la temeraria Operación Cerberus, desafiando radares y baterías costeras británicas. A diferencia del Bismarck, su carrera ilustra la lógica del fleeting being. Vivir para forzar al adversario a dispersar recursos, más que para buscar duelos decisivos. Su trayecto sirve de espejo. El choque directo del gigante alemán devino sacrificio. El crucero, en cambio, exprimió velocidad, sigilo y oportunidad. Dos caminos de una misma apuesta estratégica, condicionada por puertos expuestos, cobertura aérea insuficiente y un enemigo que por primera vez dominaba la sinfonía de sensores, aviación y superficie. La pérdida del Hood también desnudó fragilidades británicas. Su modernización incompleta dejó cubiertas con protección limitada frente a proyectiles en caída a gran distancia. La fatal trayectoria del 380 mm alemán excavó justo donde el blindaje era más delgado sobre pañoles. El ángulo de aproximación de Holland, obligado por prisa y doctrina, retrasó el despliegue de batería trasera y expuso zonas críticas durante minutos fatales. No hubo simple mala suerte, hubo geometría, metalurgia y tiempo. El duelo mostró que los acorazados de transición, híbridos entre eras, podían ser letales o frágiles según la combinación de distancia, ángulo y estado del mar. Para la Royal Navy, el luto fue también reforma. Revisar esquemas de protección, tácticas de aproximación y procedimientos de identificación que habían permitido confundir al Prinz Eugen con el enemigo principal en el primer intercambio. Tras el Bismarck, Alemania rehizo su apuesta. El Tirpitz se convirtió en flota en potencia anclada en fiordos noruegos, protegido por montañas, niebla y Luftwaffe, más valioso inmóvil por lo que ataba de fuerzas enemigas que por lo que hundía. Scharnhorst caería en el Cabo Norte en 1943, cazado por radar y artillería coordinada. La Kriegsmarine viró su esfuerzo al arma que sí multiplicaba alcance y sorpresa, la guerra submarina en manada. Del lado aliado,
otra lección cristalizó en acero y explosivos. Si Saint-Nazaire ofrecía el único dique seco capaz de acoger a un gigante enemigo, había que negarlo. En 1942, comandos británicos volaron la compuerta del Normandy Dock, en una acción suicida que cerró, de hecho, el regreso logístico de un hipotético sucesor del Bismarck. Estrategia no es solo hundir barcos, es demoler las condiciones que los hacen peligrosos. El pecio del Bismarck, declarado tumba de guerra, abrió dilemas éticos y jurídicos. ¿Hasta dónde explorar sin profanar? Expediciones posteriores adoptaron códigos de conducta: no remover artefactos, no penetrar compartimentos sellados, no publicar imágenes de restos humanos. Alemania y Reino Unido, antaño enemigos, apoyaron que el sitio permaneciera como lugar de memoria y estudio, no de botín. Ceremonias discretas han depositado coronas sobre coordenadas que solo parecen números, pero que para familias y marinos significan ausencias concretas. Supervivientes, antes enemigos, compartieron abrazos en museos y muelles, recordando que bajo uniformes había jornadas de sal y miedo. La paz, en el mar, también se construye honrando la quietud de quienes ya no regresarán, dejando que el silencio profundo cuente lo que los informes no alcanzan. Cuando los manuales modernos evocan al Bismarck, no lo hacen para resucitar acorazados, sino para explicar cómo muere una era. La combinación de radar maduro, aviación embarcada, inteligencia de señales y logística coordinada desbancó el paradigma del duelo de calibres. Portaaviones y submarinos se convirtieron en los alfabetos de la guerra en el mar. Los gigantes de acero pasaron a escoltas de ceremonias o a plataformas de bombardeo costero residuales. En esa transición, el Bismarck es bisagra, prueba de que la excelencia técnica sin ecosistema operativo deviene gloria efímera. Su historia no concluye con el casco en el fondo, sino en cada decisión naval que privilegia sensores sobre centímetros de blindaje, reabastecimiento sobre bravura y paciencia sobre impulso. Bajo el Atlántico, la lección permanece, quieta y contundente, como un latido que aún puede oírse si uno calla lo suficiente.